bienvenidos a nuestra clase de Mishneh Torah en www.kultursefarad.com. Hoy con el segundo capítulo de Hilchot Keriat Shema en Sefer Ahava del Rambam. ¿Ok? En el primer capítulo ya habíamos definido en qué consiste el Shema, en qué consisten las bendiciones antes y después del Shema, si estas bendiciones se pueden, o sea, si se dicen en desorden, si uno cumplió o no la obligación. Y por último habíamos hablado de cuál es el tiempo indicado para la recitación del Shema. En este segundo capítulo vamos a cubrir cuestiones de cómo se debe decir el Shema, es decir, cuestiones ya de calidad, no de tiempo, de espacio, sino de modo de cómo se dice el Shema. Pasamos entonces a la primera halajá. Y quiere una halajá, no sé, Alejandro se encuentra, no, todavía no ha llegado. Bueno, se perdió la respuesta, esta pregunta la hizo él la clase pasada y yo le dije que iba a aparecer en el futuro. Hakore et Shema, una persona que recita el Shema, velo kiven libo bepasuk rishon, y no presta atención, no dirige su corazón, no tiene kavaná, cuando dice el primer verso, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, no yatsa yedei chovato, no ha cumplido su obligación y por lo tanto tiene que repetir el Shema. Así diga todos los demás versos del Shema con kavaná. Si el verso Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad no fue dicho con intención, con kavaná, con propia intención, esta persona no ha cumplido su obligación del Shema y debe repetirla. Vehasha'ar, y el resto de los versos del Shema, im lo kiven libo, si no se dice con kavaná, yatsa. Es decir, si la persona dice el resto de los versos del Shema sin intención, cumple con su obligación. Por supuesto, no es ideal, lo ideal es decir cada verso con intención correcta, pero de acuerdo a la halajá, ¿cuál es la consecuencia práctica de haber cumplido la obligación o de no haber cumplido la obligación? Que si yo no he cumplido mi obligación, yo tengo que repetir el Shema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el versículo que requiere propia intención? Es el primer versículo. ¿Ok? Afilu haya koreba Torah kedarko. Una persona que está simplemente estudiando Torah, está leyendo la Torah y sucede que llega a Deuteronomio 6.4, ¿cierto? Donde está Shema. Y magiah et parashiot haelu beonat keria yatsa. ¿Cierto? Una persona que está corrigiendo un Sefer Torah, ¿cierto? Y llega y está diciendo, o sea, un Sefer Torah se debe corregir leyéndolo en voz alta. ¿Ok? Si la persona llega a este pasuk, a este Shema Israel, y tiene intención, y lo dice con intención, con eso cumple su obligación de decir Shema por ese día. En todo caso, shekiven libo bepasuk rishon. Cuando la persona tiene la intención, cuando la persona dice el primer pasuk, el primer versículo, con kavaná. Preguntas. No. Muy pocas comunidades tienen la costumbre de decir Shema después de Aleinu. Eso está en el Birkat Shlomo, ¿cierto? No, ese Shema que aparece después de la Aleinu no es un Shema mandatorio. El Shema del que estamos hablando aquí es el Shema que se dice con Berajot antes y después. Ese es el Shema que cuenta, ese es el Shema con el que yo cumplo mi obligación. En ciertas tradiciones litúrgicas han llenado el Sidur de Shema, por si por acaso uno no lo dijo, o como un recordatorio. En mi opinión, esto de cierto modo le resta importancia
al Shema que se dice, ¿cierto?, entre Pesuk y Decimra y la Amidad, o sea, el Shema, con 2 bendiciones antes, una bendición después, en la noche con 2 bendiciones antes, 2 bendiciones después. Ese es el Shema al que se refiere el Rambam. En la época del Rambam no se decía Aleinu en la tefilá de todos los días. ¿Ok? Esta costumbre de decir Aleinu después de todas las tefilot es algo que comienza en Ashkenaz, en Alemania, después de las cruzadas, y que todavía en la época del Rambam no se había expandido a las comunidades sefarditas. Ya voy a responder la pregunta sobre si se dice en voz alta. Lo de los ojos tapados, esa es una costumbre que se basa en la costumbre de Rabbi Yehudá. En el Talmud nos dice que Rabbi Yehudá se tapaba los ojos para decir el Shema. No es una obligación taparse los ojos para decir el Shema, pero pues si a la gente le ayuda la concentración, bien. Pero en todo caso, el único Shema que necesita taparse los ojos es el Shema mandatorio. ¿Cierto? Hay mucha gente que, por ejemplo, se tapa los ojos en el Shema, o sea, cada vez que dicen Shema, así sea el Shema que está en el Musaf de la Amidad, o sea, en la Amidad de Musaf de Shabbat, en la Kedushá. Esto es incorrecto. ¿Ok? Y aquí el Rambam responde tu pregunta, Marco. Kol bnei Adam korein kedarkan. El Shema se puede decir en cualquier posición. Bein omedin, ya sea de pie, bein mejalhin, ya sea caminando, bein shochevin, ya sea acostado, bein rojevin al gabei behemá, ya sea montando a caballo, o sentado sobre un caballo. De Azur, no en cualquier momento, de cualquier modo. Ojo, ya no estamos hablando de tiempo, la discusión sobre tiempo ya pasó. Ahorita estamos hablando de modos de decir el Shema. O sea, posiciones, detalles de cómo decimos el Shema. Entonces el Shema, nos dice el Rambam, se puede decir en cualquier posición. De Azur likrot kriyat Shema, la única posición en la que está prohibido decir el Shema es Behu mutal ufanav tohot bakarka, es boca abajo sobre la tierra, es decir, en decúbito no supino, sino al revés. Es decir, boca abajo, con la cara sobre la tierra. O mushlach al gabo ufanav lemala, o de espaldas, en decúbito supino, es decir, acostado completamente sobre el piso, mirando para arriba. Esas son las 2 posiciones en las que está prohibido decir el Shema. Pero si yo estoy acostado sobre mi lado, es decir, estoy acostado sobre un lado, está permitido decir el Shema. Veim hayá bal basar harbe, una persona extremadamente obesa, ¿cierto? Una persona extremadamente obesa, que no se puede acostar de lado, o una persona muy enferma, ¿cierto? Que está en cama, alguien debilitado, no necesita acostarse completamente sobre su lado, sino simplemente tratar de voltearse un poquito, recorre, y dice el Shema. ¿Ok? Entonces, con respecto a tu pregunta, Marco, de si el Shema se dice sentado o parado, la gran mayoría de comunidades que yo conozco, en las que yo he rezado, dicen el Shema sentados. O sea, el Hassan, la persona que está liderando, por supuesto, está de pie, pero la mayoría del Kahal está sentado. ¿Ok? Hay una sola tradición que yo conozco que hace un esfuerzo de ponerse de pie cuando dicen el Shema, y estos son los judíos alemanes. Los Yekim dicen las verajot del Shema sentados. Cuando llega el momento de decir el Shema, se paran, dicen el Shema y luego se vuelven a sentar.
A mí el minhag este no me mata, pero no significa que sea incorrecto. ¿Ok? Ahora, el Shema no tiene dirección. Yo no tengo que decir el Shema mirando a Jerusalén, mirando a ningún lado. Lo único que no puedo hacer es decir el Shema acostado, ya sea boca abajo o boca arriba. El Shema no tiene dirección. La única tefilá que tiene dirección, como ya vamos a aprender en el próximo libro que vamos a aprender, que es Ilhot Tefilá, es la Amidá. No, o sea, esto aparece en el Talmud. Hay gente que lo decía parado, hay gente que lo decía sentado. Bet Shammai, por ejemplo, decía que la amidad de la mañana se debe hacer de pie, mientras que la amidad mientras que el Shema de la noche debe hacerse acostado. ¿Por qué? Porque dice literalmente Beshoch Beja Ukumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bet Hillel, pues que es la escuela que nosotros seguimos en la halajá en la mayoría de los casos, indica que uno puede decir el Shema de cualquier modo. ¿Ok? Tercera halajá. Mishe hayam mechalech al raglav. Alguien que está caminando. Omed bepasuk rishon. Debe detenerse para decir el primer versículo del Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Ok? Vehashar koreh hu mechalech. Y el resto del Shema se puede recitar mientras la persona camina. Hayayashan, una persona que duerme. Una persona que está dormida. Metzarinoto u meirinoto. Lo molestamos, lo despertamos. H ikra pasuk rishon, hasta que diga el primer verso. Esto especialmente con adolescentes. Niños, o sea, los niños no tienen obligación antes del bar mitzvah, pues por motivos educativos, pero si su niño de 15 años, ¿cierto?, se ha acostado y sabemos que no ha dicho Shema, nosotros lo despertamos, a ver, Shema. Si dice en el primer verso, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, ya no, dejan, pues si que pueden seguir, bien. Pero si dijeron el primer verso, de ahí en adelante, im anasato sheinat, si se vuelven a quedar dormidos, ein metzaerin otro, no lo molestamos. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta halajá sobre la naturaleza de la oración en el mundo antiguo? Para aquellos que piensan que el judaísmo nunca ha cambiado, que todos hemos siempre usado Shtrai Melach y rezado en Yiddish. ¿Qué nos dice esto sobre la mayoría de la gente? Que buena parte de las personas no iban a Minyan todos los días. Que buena parte de las personas les tocaba rezar, caminando, ya vamos a hablar de andamios, de árboles. La gente rezaba en su trabajo. La mayoría de la gente en la época talmúdica iba a la sinagoga en Shabbat. Y si la gente se podía reunir para hacer minyan, eran minyanim muy pequeños. Pero este cuento de me levanto, me lavo los dientes, me meto en el carro, me voy a la sinagoga, 40 minutos, 50 minutos, minyan, tefilín, bla, 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 luego voy al trabajo, es un invento más bien nuevo, o sea, no como obligación. Pues siempre es preferible rezar en minyan, pero la gran mayoría de las personas trabajaba en contextos agrícolas, en la época de la Mishnah, donde levantarse temprano no solo es de rigor, sino es necesario.
El Medio Oriente es caliente, Javerim. Si yo no hago el trabajo pesado en la mañana, no voy a alcanzar. ¿Ok? Entonces, como ya hablamos en la clase anterior, no, aquellas personas que no están haciendo el servicio del Birkat Shlomo de la página 0 hasta la página 150, con todos los tikkunim y con todos los korbanot y con todo, no se sientan mal. Tengan muy claro que nuestro Sidur ha engordado muchísimo desde el siglo XIII y ciertamente ha engordado muchísimo desde la época del Talmud. Y igual, el texto que es definitivo, que define la Torah Shebe'al Peh, es el Talmud. Y Dios quiera, a través de este estudio del Rambam, vamos a poder definir para las personas qué es lo mínimo que una persona debe rezar para cumplir sus necesidades halágicas. Y pues por supuesto, si la persona puede rezar más, Baruch Hashem. O sea, yo soy muy afortunado que puedo ir todos los días aquí a la sinagoga de Oklahoma y rezar con Minyan y rezar con todos los salmos de Pesuk y de Zimbra y con Tajanún y con todo el cuento, y me siento, y es algo que no cambiaría por nada del mundo, pero yo sé que la mayoría de ustedes viven en sitios donde no hay Minyan diario y donde muchos de ustedes trabajan muy duro y desde muy temprano, y a veces les toca rezar en el bus, etcétera. La respuesta es mucho más compleja, Marco. Las dos cosas más importantes son el Shema y la Amida. El Shema con sus bendiciones y la Amida. ¿Ok? No quiero responder, o sea, esa es la respuesta breve, la respuesta compleja ya la vamos a ir armando. No, Carlos. El Shema es una recitación de las palabras de la Torah. Hashem o Adoshem, o yo no sé lo que se inventa la gente, D raya S, todas esas cosas son eufemismos. Es para hablar de Dios cuando no estamos rezando. El Shema es recitar las palabras de la Torah tal cual están ahí. Entonces es necesario decir Adonai. ¿Por qué? Porque así es que se lee la Torah. Y la compañía de alguien extraño no debe afectar cómo rezas o tú cómo haces o no el Shema. O sea, tú no determinas si dices Hashem o Adonai basado en qué compañía estés, sino en el contexto que tú le estés dando a esta palabra. Si tú estás rezando, si tú estás recitando el Shema, si tú estás estudiando Torah, tienes derecho a decir el nombre tal cual. Si estás simplemente hablando, pues puedes decir Hashem. Alguien que está trabajando. Mafsik ad sheikra parashah rishonah kula. Se detendrá. O sea, si yo estoy solo caminando, me tengo que detener solo para decir Shema Israel. Si estoy trabajando, ¿cierto? Si estoy martillando, estoy cortando, no sé, serruchando, tengo que detenerme y leer todo el primer párrafo del Shema. Vejen ha'omanin betelin mimelachtan biparashah rishonah kedei shelo tehe kiryat arai. Todos los trabajadores detienen su trabajo para recitar el primer párrafo del Shema. ¿Para qué? Para que no sea una lectura momentánea, es decir, para darle un poco de gravedad al asunto. Si yo estoy simplemente caminando, tengo que parar para el primer versículo. Si estoy trabajando, tengo que detenerme completamente para el primer párrafo. Vehasha'ar y el resto, Kore, Vehu Asuk, Vehu Osek, Bemelachto. Y el resto, o sea, el párrafo 2 y 3, puedo decirlo yo y seguir trabajando. Afilu haya omed de Rosh Hailan o de Rosh Hakotel, incluso una persona que está trepada en un árbol, ¿cierto? Bajando fruta
o en un andamio en el muro, Korebin como reza en su lugar. Umebarech lefaneja o la jareja, y puede bendecir antes y después, debe bendecir antes y después. Haya Osek de Talmud Torah, alguien que está estudiando Torah. Nosotros en muchas partes de nuestra tradición decimos que Talmud Torah Keneged Kulam, que el estudio de la Torah es la más importante de las mitzvot. Esto pues es cierto a un nivel teórico, pero no es cierto a un nivel práctico. Alguien que está estudiando Torah y llega el momento de decir Shema, Tosek Bekore, se detiene, deja de estudiar, deja de lado el Talmud, deja de lado lo que esté estudiando y reza. Umebarech lefaneja o la jareja, y bendice antes y después. Haya osek de Sorgei Rabim, si está ocupado, asok significa ocupado. Asuk, por lo general, es con un kubutz. Alguien que está ocupado en las necesidades de los demás, ¿ok? En las necesidades de los demás, por ejemplo, alguien que está haciendo una Hebra Kadisha, alguien que está recogiéndose de acá, alguien que está ocupado en mitzvot comunales, lo yafsik, no se detendrá a rezar el Shema, ela igmor askehen vaikra im nishar et likrot. Primero debe terminar su trabajo y luego recitará el Shema si queda tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y esto me suele suceder, gracia, that's two. Un segundo. Ok, entonces, por ejemplo, me llaman para la Hebra Kadisha por la mañana, porque vamos a hacer un entierro en la tarde, al mediodía. Y tenemos que ir bien temprano. Yo no puedo en la mitad de preparar a un muerto, de hacer la tojorá para un muerto, decir, ay no, Hebre, ¿por qué no nos tomamos unos 20 minuticos y hacemos aquí un shaharit bien rápido? Cuando yo estoy ocupado en las necesidades de la comunidad, estoy exento de cierto modo de hacer estas mitzvot. Marco, no, todo el primer párrafo. Ve a Hafta, esta Shebe lo que hace, bajo con los chavos, con los deja, ve a Jabal, de Primera, Shana, Jiménez, me lo deja, Shana, también lo va a jugar, Tomam, me shiftará, vete con esta bandera, pues se lo como Shar, también lo talía, y el otro por Bereneja, pues también los beteja, ubishareja. Ese es el primer párrafo. Ahí nos detenemos de todo. Eso de leer la Torah a medianoche son tonterías cabalísticas. Que de hecho reflejan una realidad que nosotros ya no... La gente antes se acostaba con las gallinas. Entonces, si yo me acuesto a las 6 de la tarde, por supuesto que a la medianoche ya voy a estar despertándome. Le daba algo que hacer a la gente en la mitad de la noche. Hoy en día nadie se acuesta con las gallinas. Si ustedes quieren hacerlo por piedad, pues gesundheit, disfrútenlo, pero no es ni obligatorio ni... Tikkun Hatzot. 6. Haya osek be'achila. Alguien que está comiendo. O shehaya bemerhatz, o que está en el baño, bañándose. O shehaya osek betisporet, o que está peluqueándose. O shehaya mejapech beorot. Alguien que está dándole vueltas a
a las pieles, es alguien que es, por ejemplo, un curtidor. O Shehaya Oskin Bedin, o alguien que está en un juicio, ¿cierto? Un dayan, un testigo, alguien que está en un juicio. Gomer, primero termina lo que está haciendo y luego recita el Shema. Im hayam itiare Shema yavor zeman hakriah, ¿cierto? Si está preocupado de que se acabe el tiempo de decir el Shema, ufasak bekara harei ze meshubach. En ese caso, y si la persona detiene lo que está haciendo y dice el Shema, esto es loable, más no necesario. O sea, yo primero termino de comer, termino de bañarme, termino de hacer un tisporet, termino de peluquearme y luego puedo rezar si todavía me queda tiempo. Por la mañana, por la noche, el Shema, o sea, estas obligaciones son iguales para el Shema de la mañana o el Shema de la noche. La cosa del Shema de la mañana es que el Shema de la mañana tiene una ventana de tiempo un poco más inconveniente, ¿cierto? El Shema de la mañana se debe decir entre que clarea el alba y las 9 más o menos de la mañana. Para el Shema de la noche yo tengo toda la noche, preferiblemente antes de la medianoche, pero tengo toda la noche. Entonces, por lo general, cuando estamos hablando de presiones de tiempo, se habla del de la mañana, pero no necesariamente, ¿cierto? Si yo perdí toda la noche, no sé, haciendo yo no sé qué, y son las 4 de la mañana y no he rezado el Shema de la noche y va a salir el sol, entonces igual estoy apurado de tiempo en el Shema de la noche. Ya esto lo hablamos al comienzo de la clase, Gael. En la liturgia, desafortunadamente, es un hecho, han incluido un montón de Shemás, que el Shema que se dice en Birkot HaShahar, que el Shema después del Aleinu, que el Shema esto, que el Shema el otro. Esos no son obligatorios. El único Shema que es mandatorio, o sea, del que estamos hablando, el que le interesa al Rambam, es el Shema que tiene bendiciones antes y después, donde se recita todos los 3 capítulos del Shema. En todos los demás se recita simplemente el primer verso, ¿cierto? O el primer párrafo. Y estos son ediciones posteriores. En la época del Rambam, en la época talmúdica, la gente solo decía Shema 2 o 3 veces al día, con sus verajot antes y después. No había ni aleinus ni nada de esto que... O sea, hoy en día una persona, de acuerdo a ciertas tradiciones, puede acabar diciendo el verso Shema Israel 10, 9 veces al día. Y esto, si uno no es sirio, al parecer la comunidad siria de México, esto me sorprendió un poco. Shema Israel es como, ¡ay, Dios mío! Ya el Rambam va a responder tu pregunta, Oscar. Min sheyarat litbol, alguien que baja a la mikve, o a un cuerpo de agua, para hacer una tevila. Im yachol la'alot velehitkasot velikrot kodem shetamet zahama, yalevit kase vikra. Alguien que va a la mikve bien temprano en la mañana, si tiene tiempo de salir de la mikve, taparse con una toalla y decir el Shema antes de que salga el sol, es decir el Shema en su época, en su momento óptimo, hará esto, saldrá, se tapará y dirá el Shema. Im hayami tiare Shema tanet zahama kodem sheikra, ¿cierto? Si la persona sabe que no tiene tiempo y está en la mikve, se tapará las partes pudorosas con el agua, es decir, meterá las partes pudendas en el agua y dirá el Shema en la mikve. O sea, uno puede decir el Shema técnicamente desnudo, mientras uno no sea capaz de ver sus propias vergüenzas. Y no se tapará con agua maloliente, y no con aguas en las que se pone a reposar el lino, ¿cierto? Aguas industriales, y no con agua transparente. O sea, este chiste no lo puedo hacer yo en una piscina.
Mipnei she'ervato nir'et mehen, porque en una piscina yo soy perfectamente capaz de ver mis vergüenzas. Aval mitkasehu b'mayim achorim, me puedo yo tapar con aguas oscuras, como el agua de un río, she'ein reihan ra, que no tienen mal olor, bekorebim, como, y puedo decir el Shema dentro del agua. Ojo, Javier, muchas de estas cosas, o sea, son la halajá, pero sociológicamente, o sea, nosotros no nos despertamos tan temprano como nuestros ancestros. Yo no sé a qué hora se despierten ustedes. Yo me despierto todos los días a las 5:50 de la mañana. Y eso es trasnochar. Eso es trasnochar. Marco, todo lo contrario. Una mikve no puede ser agua corriente. Agua corriente, por definición, no es una mikve. Así sea agua de río. Si el agua de río está corriendo, no es una mikve. ¿Ok? Una mikve es una reunión de agua natural donde se hacen inmersiones de purificación. Hoy en día, como las reglas de pureza e impureza no se aplican porque no hay Beit HaMikdash, la función principal de la mikve es para las mujeres, después de su periodo menstrual, para ir a la mikve y purificarse. No se purifican, o sea, para poder generar una separación que les permita tener otra vez relaciones con sus maridos, y para conversión. Es el último paso de la conversión, es ingresar en una mikve, tanto para hombres como para mujeres. La mayoría de nosotros hoy sería un perezoso en la época talmúdica, o sea, la gente se despertaba verdaderamente temprano, la mayoría de nosotros hoy no dice el Shema en su época óptima. O sea, si uno dice el Shema a las 7 de la mañana, pues acaba siendo muy meritorio. En la época antigua, como la gente madrugaba más, la gente trataba de ser verdaderamente estricta, de decir el Shema cuando estaba saliendo el sol. Ahora, en Estados Unidos, aquí el sol en Oklahoma sale a las 7:30 de la debe estar o sea, aquí la salida del sol neta jamás es a las 7:30 en el invierno. A las 7:30 yo me estoy metiendo en el carro para ir a la sinagoga. Entonces yo acabo diciendo el Shema media hora más tarde de lo idealmente talmúdico, pero pues todavía estoy dentro de la ventana permitida de las 3 primeras horas del día. Una mikve tiene que ser agua reunida, con la excepción del mar. El mar pues tiene corriente. Pero en general agua corriente no es una mikve. Tiene que estar contenida en algún lado. No todos los lagos son mikvaot ksherot, no todos los ríos pueden ser mikvaot ksherot. Existe una mala interpretación de que toda agua natural es una mikve. Eso no es cierto. No es cierto. El mar es una mikve, y bueno, y siempre se puede construir una mikve con facilidad. Hakore Kriyat Shema, una persona que está diciendo el Shema, lo irmos be'einav, no hará ojitos a alguien, o sea, no indicará nada con sus ojos. Velo ikrotz bisfatav, y no, como hacemos en América Latina, no diga, papá, ¿dónde está Mr. tefilín? Así uno como, no sé si eso sea una cosa colombiana que uno apunta con los labios también. Uno no puede apuntar con su dedo. Mientras uno está diciendo el Shema, tiene que estar concentrado. ¿Para qué? Para que esto no parezca simplemente una lectura irrespetuosa. ¿Qué pasa si uno señala, ¿cierto? Se pone a
Af al pi sheyatza yedei jovato, a pesar de que cumple su obligación, hareis de megune. Es algo verdaderamente, es una falta de respeto con la mitzvah. Vetzarich lehashmia leozno. Esto creo que lo había preguntado Oscar. Yo necesito, o sea, lo ideal es que yo oiga las palabras del Shema. Muchas congregaciones, especialmente Ashkenazim, tienen una costumbre que va en contra justamente, o sea, no es que sea ilegal, vamos a ver que pues, así uno lo diga calladamente cumple la obligación, pero lo ideal es decir el Shema en voz alta, preferiblemente con la melodía apropiada, ¿cierto?, de la lectura de la Torá, que varía de congregación en congregación, varía de tradición en tradición. Es necesario leerlo en voz alta, es decir, poder escuchar lo que uno lee. La mitzvah Rubén es recitar el Shema, pero recitarlo lo suficientemente duro para que yo pueda oírme a mí mismo. Una persona que dice Shema muy quedo, ya está, cumplió su obligación. No es lo ideal, pero al hecho pecho. O sea, en la halajá hay muchos casos donde se hace. Idealmente la cosa se debe hacer así. Si no se hizo así, bueno, todavía es kasher, pero bediavad, o sea, lo he hecho pecho. Dijo el Shema, ok, no lo oyó bien, pero ese no es el ideal. El ideal es decir, es decirlo en voz alta. Vetzarik ledakdek beotioteja. Y es necesario ser cuidadoso con sus letras. Veimlodikdek. Si una persona no es cuidadosa con las letras del Shema, ya está, cumplió. ¿Okay? Para aquellos que piensan, que la halajá esto es un proceso supremamente miedoso, donde si yo hago cualquier cosa mal, Dios me va a mandar un rayo fulminante. No, miren, la halajá aquí está diciendo, mire, el Shema se debe decir así. Si no lo hizo así, bueno, todavía es kasher, ya está, cumplí con mi obligación. No es lo ideal, pero, o sea, el ideal es decirlo en voz alta, el ideal es decirlo con cuidado en las letras, el ideal es un ideal, pues yo creo que también educativo, es decirlo con la melodía adecuada. Pero si no lo hice, igual es kasher. ¿Ok? Osvaldo, ¿la tonada usual de quién? ¿De los españoles portugueses, de los sirios, de los marroquíes, de los yemenitas, de los judíos de India? Cada comunidad tiene sus propias tonadas, cada comunidad tiene su propia pronunciación y ninguna es mejor que la otra. Nada, y esto es algo donde la gente, donde a mí me da un poco de rabia, porque hay muchos javerín pues, que están muy orgullosos de ser sefardíes y todo el cuento, aunque muchos pues, ni han terminado conversión y saben muy bien qué es ser sefardí, pero dicen, ay, pero los ashki, los tedescos, yo soy separadita jor, yo soy tamejte, y todo lo demás es basura. No, cada tradición judía tiene su historia, tiene sus cosas muy buenas, tiene sus defectos, pero ninguna es más kasher que la otra. Ninguna es más kasher que la otra. Lo importante es cumplir con la Torah. Cada comunidad tiene sus particularidades por su historia, por su antropología, por su gastronomía, por su geografía. Ok. Baruch Hashem. La diversidad es una gran es una gran bendición del pueblo judío. Entre más diversos, mejor.
A mí tampoco me cae muy bien. Todos debemos ser ejad. O sea, políticamente, ok, todos debemos unirnos y amarnos los unos a los otros, y a de la reja camoja, pero si todos fuéramos igualitos y todos rezáramos igual y todos tuviéramos las mismas melodías, el judaísmo sería muy pobre. Sería tremendamente pobre. ¿Ok? Keitzad medakdeh, y esto va a responder tu pregunta, Rubén. ¿Cómo se es cuidadoso con las letras? Yizaher shelo irfahe hazak. Será cuidadoso de no debilitar las letras fuertes. ¿Ok? Velo yahazek harafe, y no debe fortalecer las letras débiles. ¿Esto a qué se refiere? Hay ciertas letras en el alfabeto hebreo que tienen dos pronunciaciones, fuerte y débil. Por ejemplo, Bet es Bet Hazak, y Bet, como la pronuncian los judíos turcos o los ashkenazim, es Bet Rafe. Ahora, hay comunidades donde no diferencian estas dos letras, y dentro de esas comunidades está bien pronunciarlos. O sea, cada comunidad tiene su forma tradicional de pronunciar el Shema. Lo importante es no desviarse de la forma tradicional que uno haya escogido. ¿Ok? Velo yamid hanach, velo yamia hanad. Y no hará una sheva que sea shevanach, es decir, que no tenga sonido, no la hará con sonido, y una sheva que no tenga sonido, no la hará muda. Y este particularmente aquí es donde mucha gente comete un error, y quiero mostrarles esto de manera ya práctica con el Shema. Ok, vamos al Shema. Esto es la midá. Ok. Hay un principio, Noé, que dice que las cosas que están escritas deben ser leídas y las cosas que no están escritas deben ser recitadas de memoria. Es preferible leer el Shema de un texto. Si yo lo digo de memoria, igual cumplo, pero es preferible leerlo de un libro. ¿Ok? Ve'ahavta et Adonai Eloheja bechol levaveja, y mucha gente dice ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Esto no es correcto. Esta sheva es sheva nach. No es ubechol, es uvhol. Uvhol meodeja. Esta vav cierra esta consonante, es uvhol meodeja, uvhol nafsheja, uvhol meodeja. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Rambam es que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la pronunciación de cada letra. Hay gente que es extremadamente pedante en no, que si no es la Sadi, y si no es la Orin, y la Tat, y hacen una lectura súper exagerada. Ok, si esa es la lectura que se hace, gracias, en sus comunidades, Baruch Hashem, es una comunidad muy seria sobre su gramática, pero en general hay que tratar de leer lo mejor que uno pueda. Lefijaj, por lo tanto, sarich liten rebach, hay que poner una pausa o un espacio, benjol shetei otot hadomot haechad mehen sof teiva vehacheret tchilat teivat hasumchala. Hay que ser cuidadosos en el caso donde una letra termina una palabra y donde la misma letra
comienza la siguiente palabra. Por ejemplo, Bejol levabeja, ¿cierto? Bejol termina en lamed, levabeja comienza con lamed. Mucha gente, la mayoría de la gente desafortunadamente, porque es simplemente naturaleza humana, dice Bejol levabeja. Es decir, conjugan estas dos, las vuelven una sola letra, Bejol levabeja, como una sola palabra. Especialmente nosotros los latinos que hablamos bien rápido y más aún la gente caribeña que no, en ese caso, Coré Bejol, recitará Bejol, Beshoje, y esperará un poco, Bejoser de Coré le va a dejar. ¿Ok? Entonces, en mi Sidur, por ejemplo, esto está indicado por este puntico, o en la transliteración pues aparece literalmente pausa, para decir Bejol levabeja y no Bejol levabeja, o para decir Hayom al levabeja y no decir al levabeja. Y en otros sitios esto aparece marcado por esto. ¿Ok? Gracias. Sofá. Siéntate y tápate. Un segundo. Vejen, y lo mismo, ve abatem meherá, ¿cierto? Y se perderán rápidamente. Esto acaba en mem y termina en mem. Gracias. Go back to the couch. It's on timer for 3 minutes. Go. Gracias. Go sit down. Okay, I'll give you food when the class is over. Go. Hakanaf petil tejelet. Ojo, a pesar de que es fei y es pei, Hakanaf petil tejelet, para que no diga Hakanaf petil tejelet. Vetzarich levaer zain shel tizkeru. Y es necesario enfatizar la zayin de la palabra lema'an tizkeru en el tercer capítulo. Acá, uno debe decir, esta zayin tiene que ser verdaderamente pronunciada. Lema'an tizkeru, que no se confunda con una samej. ¿Por qué? Porque si yo digo lema'an tizkeru, estoy diciendo literalmente para que yo me lucre y cumplan todos mis mitzvot. Liskor con samej, o con una sin, para ser más exactos, significa lucrarse, ganar provecho. Y eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es para que tizkeru, para que las recuerden. El rabino Abraham Yehoshua Heschel decía una cosa muy cierta, y es que en el judaísmo, words make worlds. Las palabras hacen mundos. Nosotros somos la cultura, la religión que insiste en que Dios creó el mundo hablando. Entonces a mucha gente le puede parecer que este énfasis, bueno, pues si yo digo tizkeru, ¿qué importa? Pues lo mismo. Lo importante es participar. No. Las palabras son importantes. Dios creó al mundo hablando. Si estas son las palabras de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado al pronunciarlas. Las rayas verticales son también pausas.
¿Se puede leer en familia? ¿Cómo así? וצריך להאריך בדל של אחד. Y es necesario extenderse en la dalet de la palabra echad, en la primera frase del Shema. כדי שימליכהו על השמיים ועל הארץ ועל ארבע רוחות העולם, para indicar que Dios tiene gobierno sobre el cielo, la tierra y las cuatro esquinas del mundo. El valor numérico de Dalet es 4. וצריך שלא יחטוף בחטא, y es importante no apresurarse en la het y decir ehad, ehad, y no eihad, porque eihad significa ¿dónde está el uno? Lo cual es algo que nosotros no queremos preguntar cuando estamos diciendo que Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. No queremos traer en cuestión. Entonces, ¿cómo se debe pronunciar cómo se debe pronunciar ese primer verso? Y esto es fácil para algunas personas, para algunos acentos latinoamericanos es mucho más desafiante. Tampoco ajer, ejar no significa nada. Ajer es otro. Hashem, nuestro Dios, Hashem es otro, lo cual pues Dios no hasbe shalom, es suprema herejía. ¿Ok? Shema Israel, pausa. Israel Eloheinu, pausa, ¿cierto? Es una tipejá, es una pausa. Adonai Echad. Pongan la lengua entre los dientes y háganla vibrar. Echad. Hay mucha gente que dice Ejat, 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 y hacen duro, así esa dur, pero ese no es, o sea, uno no puede alargar ese sonido. Uno como alarga la T. Entonces, para aquellos acentos que suelen decir verdad, ¿cierto? Les va a tocar trabajar un poquito. Y hay muchos acentos latinoamericanos que suenan así, porque si yo quiero extender verdaderamente esta dalet, entonces debo hacerla dental, es decir, la lengua entre los dientes y hacer Ejad, no es alargar la dalet, es alargar la a. Eso también está mal. Ejad, estoy alargando es la dalet, no la a ni la j. Ajid significa único, singular. Pero no veo dónde sale ajid. Ok, ejad. Bien. Ok. Ahora la pregunta, una de las preguntas que había dicho Oscar. Kore Adam et Shema, una persona puede decir el Shema, Bechol Lashon Shehu Mekira. Una persona puede decir el Shema en toda lengua que conozca. Vehakore Bechol Lashon, una persona que lo dice en una lengua extranjera y no en hebreo, Sarich Lehizaher Midivrei Shibush Shebeotah Halashon. Debe ser cuidadoso en pronunciar bien las palabras de esa lengua, ¿cierto?
Si yo voy a leer el Shema en traducción, ok, está permitido. Cumplo con mi obligación de decir el Shema. Si en vez de decir Shema Israel, digo, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Pero entonces tengo que ser cuidadoso y pronunciar bien el español. ¿Cierto? Por ejemplo, no decir Hashem. Veo mucho esto en Facebook. Y hay mucha gente que dice Hashem con N. Hashem significa el diente. Y yo no creo que ustedes piensen que el diente es su Dios o que el diente es uno. O sea, si tienen un solo diente, mis condolencias, pero ciertamente Hashem no es su Dios, ni el mío. ¿Ok? No, y cuestiones de eso. Si yo voy a decir el Shema en español, díganlo despacio, leyendo bien. Preferible a veces una traducción más bien literal, sin tanto vosotros y hagáis y todas estas cosas que a veces confunden al lector. Sino leer cuidadosamente en la lengua que cada persona hable. La persona debe ser cuidadosa en leer bien en esa lengua, que Moshe medakdek belashon hakodesh, como es cuidadoso en recitar el Shema en hebreo, im kra'ah belashon hakodesh. O sea, la persona debe leer el Shema con el mismo cuidado, con la misma intención, como si la estuviera leyendo en hebreo. Hakorele mafrea lo yatsa, una persona que lee el Shema al revés no ha cumplido su obligación. Bame de varim amurim, ¿de qué estamos hablando? Beseder hapsukim, si digo los versos en orden, en reverso, ¿cierto? Si comienzo con Uftavtama mezuzot beiteja ubishareja, y luego digo Vejayuja de Vejayu Vejayale otaliadeja Vejayule totafot beneineja. Avalin higdim parashale parasha. ¿Qué pasa si yo me pego una confundida tenaz y me confundo en el orden de los párrafos? Afal pishe no rashai, a pesar de que no tengo derecho a cambiar el orden de los párrafos del Shema, ani omer sheyatza. Aquí el Rambam no es tan categórico. Eso yo pienso que la persona ha cumplido su obligación, le fiche y nace mujer la Torah. ¿Por qué? Porque el orden de las parashiot no aparece en la Torah. Es más, el orden en que nosotros recitamos las parashiot del Shema en nuestra liturgia contradice el orden en el que estas parashiot aparecen en la Torah. ¿Por qué? Porque dos parashiot son de Deuteronomio y dos parashiot son... Y la tercera parashá es de números, pero si lo vamos a decir en orden, deberíamos comenzar con parashat tzitzit y luego decir las parashiot de Deuteronomio, pero no lo hacemos así. Esa no es nuestra tradición. Kara pasuk vehazar vekara pa'am sheniah, una persona que lee un verso y luego repite el verso otra vez. Hareis de megune, es una costumbre desagradable. Kara milá ajat ukofla, una persona que dice el Shema y repite cada palabra dos veces. Kegon shekara shma shma, por ejemplo, una persona que dice Shema, Shema, Israel, Israel, mashtekinoto, lo hacemos callar. Porque al parecer había una costumbre de sectas protocristianas en la época de la Mishnah, donde el Shema se decía dos veces, ¿cierto? Para indicar dos reshuyot, y esto acaba codificado en el Talmud. Kara serugin yatsa, una persona que lee esto por tandas, ¿cierto? Leo 4 psukim, y luego hago una pausa, y luego sigo leyendo,
cumple su obligación. Afilu shahab ben sirug le sirug kedei ligmor et kula yatsa. Aún si yo me hago una pausa lo suficientemente grande como para poder leer todos los 3 párrafos del Shema, aún así cumplo mi obligación. Vehu sheikra al haseder. Siempre y cuando esta sea una persona que lea en orden. Ahora ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿y esto cuándo sucede? Imagínense a alguien que tenga un ataque de tos. Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, y la persona tiene que ir y buscar Kleenex, ir al baño, ¿cierto? Y pasan 5 minutos. Si la persona tiene que volver a comenzar desde Shema o puede seguir Be'ahavta. Y lo que nos dice aquí el Rambam es que puede seguir donde dejó. Karamit namnem, una persona, no, el Shema no es una obligación individual. El Shema es una obligación individual, que siempre es muy bonito que los niños aprendan a decir el Shema, pero no hay que despertarlos, no es mejor decir el Shema toda la familia juntos, o sea, halágicamente, educativamente, tal vez es algo muy bonito. Para mí, uno de los momentos más hermosos del día es cuando yo acuesto a mi niña y decimos el Shema juntos. Esto es fantástico, pero no hay una obligación de decir el Shema de familia. No hay una prohibición, tampoco. Pero ojo, el Shema no es la única oración de la liturgia que es obligatoria. Mucha gente también desarrolla fetichismo con el Shema, ¿cierto? Y ponen Shema por todo lado, y ponen Shema, y llenan mi Facebook de videos del Shema, que es Becky, que Abraham Fried, que esto, que lo otro. No, que el Shema es importante, pero no es la única cosa obligatoria en el judaísmo. Entonces, o sea, si una familia que reza unida permanece unida, si tu familia está diciendo las verajot del Shema y el Shema y luego rezan, ok, fantástico, tienes un pequeño minyan familiar. Pero si es a reunirnos todos justo solo para decir el Shema, no estás ganando mucho. Especialmente si estamos hablando de niños pequeños que no están obligados a decir el Shema. O sea, están obligados a aprenderlo, pero no están obligados a decirlo. Otro ejemplo de alguien que puede estar interrumpido, Karamit Namnem, una persona que está dormida. ¿Cierto? Son las 11 de la noche, un día largo, están muertos del sueño y dicen, uy, no he rezado Arbit. Y comienzan, Shema Israel, y Behusha y no lo velonir dam beshein, alguien que está entre dormido y despierto y atza. Mientras la persona diga el primer verso, es decir, Shema Israel, despierto, con eso cumple su obligación. Un momento, ¿cuántos alajot nos quedan? Vamos a tratar de terminarlo. Ok. Safek kara kriyat Shema, safek lo kara. Si no me acuerdo si he rezado el Shema o no lo he rezado, Joser Bekore, necesito volver y recitar todo el Shema. Un mevarech lefaneja o lajareja, y debo decir antes y después. Aval im yada shekara venistapek lo im birech lefaneja o lajareja o lo birech eino joser u mevarech. Alguien que sabe que recitó el Shema, pero no se acuerda si dijo o no las bendiciones antes o después, no necesita decir las bendiciones antes o después. Kara veta'a yachzor le makom sheta'a. Una persona que está leyendo el Shema y comete un error, volverá al sitio donde cometió el error y seguirá leyendo desde ahí. Ne'elam mimenu ben parashá le parashá. Si la persona
se le va la paloma y no se acuerda en qué capítulo está, אינו יודע איזו פרשה השלים, איזו הוא צריך להתחיל, y no sabe cuál tiene que terminar y cuál tiene que comenzar, חוזר לפרק הראשון, la persona debe volver al principio del Shema. שהוא ואהבת את השם אלוקיך, que comienza con ואהבת את השם אלוקיך, o sea, sabemos a ciencia cierta que la persona, al menos Shema Israel, dijo, טעה באמצע הפרק, alguien que comete un error en la mitad del capítulo, ולא ידע היכן פסק, y no se acuerda dónde interrumpió, חוזר לראש הפרק, debe volver al comienzo del capítulo. היה קורא וכתבתם, si la persona está diciendo וכתבתם, que aparece 2 veces en el Shema, ואינו יודע אם הוא באוכתבתם שבשמה או באוכתבתם שבחיים שמוע, y no se acuerda si está en el primer Uchtavtam o en el segundo Uchtavtam, חוזר לאוכתבתם שבשמה, vuelve al primer Uchtavtam. ואם נסתפק לו אחר שקרא למען ירבו, אינו חוזר שעל הרגל לשונו הוא הולך. Si la persona inmediatamente sigue con Leman Irbu y Mehem y Mebenehem, entonces la persona, por pura costumbre, sabe que está en el segundo capítulo. Haya Kore Ufagaba Harim. Alguien está leyendo el Shema y se encuentra con alguien en la calle. Ufaguba o alguien se encuentra a él. Im Haya Bein Perek Le Perek. Si alguien está entre un capítulo y otro capítulo, Posek umathil beshoel beshalom. Puede detenerse y saludar a la persona con la que se encontró. Mi shehu hayav bichvodo. Alguien a quien se le debe kavod, respeto. Por ejemplo, el padre, la madre, el rabino, ¿cierto? Alguien al que yo le debo respeto, si estoy leyendo, si estoy entre capítulo y capítulo del Shema, debo parar mi recitación del Shema y saludar a esta persona. Como si se encontraba con su padre o con su rabino, o con alguien más sabio que uno en Torah. Shalom, si alguien me dice Shalom, y yo estoy en la mitad de rezar el Shema, le kol adam shenatan lo Shalom. Si a mí me saludan primero, yo estoy entre los capítulos, entonces puedo devolver el saludo. Si estoy en la mitad de un párrafo, si estoy en la mitad de uno de los capítulos del Shema, solo le puedo devolver el saludo a alguien al que yo le tengo miedo. ¿Cómo? Que con Melech o Anás o Hayotze Bahem. ¿Cierto? Si aparece el gran inquisidor, si aparece la policía, si aparece... Yo puedo tener mi recitación del Shema y devolverles el saludo. Abalmi Shehu Hayab Bichvodo, Kegon Aviv o Rabo, alguien al que yo le debo respeto, como mi padre o mi rabino, si alguien le da... Si me saludan primero, proseco meshiv lo shalom. Me detengo aún en la mitad del párrafo y le devuelvo el saludo. Esto es lo que se considera entre los capítulos, entre la primera verajá y la segunda. Es decir, yo acabo de terminar la primera verajá, Baruch atah Hashem yotzer hameorot, y no he comenzado todavía Ahavat Olam. Eso se considera entre los capítulos. Ben Shniah Lishma, terminado la segunda bendición, ¿cierto? Estoy diciendo Abocher Bamo Israel Be'ahavá, y no he comenzado a decir Shema. Eso se considera entre los capítulos. Entre el Shema y el segundo capítulo. Entre el segundo capítulo y el tercero. Bejaya im Shamoa de Vayomer. Abal ben Vayomer leemet veyatziv. Pero entre el tercer capítulo y la primera verajá después del Shema,
Harei hu ke'en saperek. No hay interrupción. Velo yafsik el alishol mifnei ha'ira. Y solo se detendrá a saludar si uno le teme a la persona que acaba de entrar, o para devolverle el saludo a una persona a la cual uno le debe respeto. Con esto, Javerín, terminamos el segundo capítulo de Hilhot Kriyat Shema.